investigaré qué significa la interdependencia entre ecología y filosofía, teóricamente. Podremos especificar los seres con quienes somos interdependientes. A medida que procedamos, descenderemos de la aparente abstracción lógica, a través de la deconstrucción, hacia una intimidad insoportable con los otros. El pensamiento ecológico, lo que llamo el pensamiento ecológico, es precisamente este descenso humillante hacia lo que más bien, abstractamente, se llama la tierra. La ecología es la última en una serie de grandes humillaciones del ser humano, humillaciones que podrían incluso constituir al humano como tal, en su humildad al menos, si la hay. Desde Copérnico, pasando por Marx, Darwin y Freud, aprendemos que somos seres descentrados, habitando un universo de procesos que ocurren seamos o no conscientes de ellos. Ya nombremos esos procesos astrofísica, relaciones económicas, el inconsciente o evolución. La conclusión correcta pero sorprendente que se debe extraer de la humillación ecológica, sin embargo, no es alguna forma de nominalismo o nihilismo, sino una intimidad politizada con otros seres. ¿Qué es la interdependencia? Imaginemos un teorema llamado el teorema de la interdependencia. Contiene dos axiomas simples. Axioma 1. Para todo A existe un A tal que A es igual a la negación de A. Axioma 2. Para todo A existe un A tal que implica no A. Iremos descubriendo poco a poco que el teorema de interdependencia nos dice mucho sobre cómo están conectadas las cosas en los sistemas ecológicos. El axioma 1 afirma que todo A se constituye por medio de aquello que es no A. Dicho de otro modo, A debe definirse negativamente. A es A porque no es no A, mientras que no A es no A porque no es A. Ambos se determinan mutuamente. En suma, las cosas son lo que son solo en relación con otras cosas. El axioma 2 establece que las cosas derivan de otras cosas, mientras que el axioma 1 se refiere a cómo son las cosas, sincrónicamente. El axioma 2 habla sobre orígenes en la diacronía. En cada caso, las cosas no existen de tal manera que A existe. Nada existe por sí misma y nada proviene de la nada. Los axiomas 1 y 2 definen la interdependencia a través de diversos fenómenos. En resumen, por ejemplo, la lingüística estructural, cuyo modelo plantea que los signos son completamente interdependientes. El teorema de la interdependencia, entonces, también describe a los organismos vivos. Diacrónicamente, ninguno existe sin haber derivado de otro, y sincrónicamente, se diferencian entre sí de maneras arbitrariamente negativas. No hay ADN con sabor humano, versus ADN con sabor narciso, por ejemplo. De hecho, dado que los seres vivos son expresiones del ADN, difieren entre sí negativamente más que positivamente, ya que el ADN es, por supuesto, un lenguaje, y puede modelarse según el estructuralismo, puesto que los organismos dependen unos de otros del mismo modo en que lo hacen los signos lingüísticos. Su organización es isométrica con la del lenguaje. Esto significa que si el lenguaje como estructura está sujeto a deconstrucción, la vida también debe estarlo. ¿Qué ocurre cuando sometemos esta estructura viviente a la deconstrucción? Derrida describe la deconstrucción como pensar la estructuralidad de la estructura. ¿Qué tipo de estructura? Es abierta, carece de centro y de límite. Dado que el lenguaje es un sistema arbitrario de diferencia negativa, no existe ningún signo que se sitúe de algún modo fuera del sistema para garantizar el significado. Derrida describe la deconstrucción como pensar la estructuralidad de la estructura. ¿Qué tipo de estructura? Es abierta, carece de centro y de límite. Dado que el lenguaje es un sistema arbitrario de diferencia negativa, no existe ningún signo que se sitúe de algún modo fuera del sistema, para garantizar el significado y la estabilidad de los demás signos. Esto implica que el lenguaje es infinito.
en el sentido fuerte de que nunca podemos dar cuenta completa de sus significados o efectos. También significa que el significado depende de la ausencia del significado y que el lenguaje como sistema no es una cosa ni un objeto, sino una extraña red infinita sin interior ni exterior. El proceso que hace los signos se manifiesten como apariencia y significado es la difference, el proceso de diferencia sincrónica y diferimiento diacrónica. El significado de una palabra es otra palabra, y las cadenas de signos solo adquieren significación retroactivamente. El significado de una oración es un objetivo móvil. Jamás podrás saber exactamente cuándo termina el final de esta oración hasta después de haberla escuchado por completo. Kordak Uxmat. La coherencia, para ser coherencia, debe contener cierta incoherencia. La misma visión se aplica al sistema de formas de vida. Estas están compuestas de otras formas de vida, la teoría de la simbiosis, y las formas de vida derivan de otras formas de vida, evolución. Es tan simple y sin embargo tan profundo. Debido a la emergencia ecológica en la que hemos entrado, ahora estamos obligados a tener en cuenta esta visión que cambia la mente. Las implicaciones de una visión deconstructiva de las formas de vida son múltiples. 1. Las formas de vida constituyen una malla que es infinita y más allá del concepto, impensable como tal. 2. Rastrear los orígenes de la vida hasta un momento anterior a la vida resultará en paradojas. 3. Trazar distinciones entre la vida y la no vida es estrictamente imposible, aunque inevitable. 4. Diferenciar entre una especie y otra nunca es absoluto. 5. No hay afuera del sistema de formas de vida. 6. El teorema de la interdependencia es parte del sistema de interdependencia y por tanto sujeto a deconstrucción. 7. Dado que no podemos saber de antemano cuáles serán los efectos del sistema, todas las formas de vida son teorizables como extraños, traducido del inglés como strange, strangers. Examinamos estas implicaciones. 1. Las formas de vida constituyen una malla que es infinita y más allá del concepto, impensable como tal. Esto no es solo porque la malla es demasiado grande, sino también porque es infinitesimalmente pequeña. La diferenciación baja hasta el nivel genómico. No hay ADN de sabor humano, no hay ADN de sabor narciso. La mayoría de los términos que consideré estaban comprometidos por referencias a Internet, red, por ejemplo, o fueron comprometidos por el vitalismo, la creencia en una sustancia viviente. Web es un poco demasiado vitalista y un poco demasiado internetesco, así que supongo que pierde en ambos aspectos. Maya puede significar tanto los agujeros en una red como el enhebrado entre ellos. Sugiere tanto dureza como delicadeza. Posee usos en biología, matemáticas e ingeniería, en tejido y computación. Piensa en medias, en diseño gráfico, en metales y telas. Tiene antecedentes en mask y más, máscara y masa, traducidos del inglés, palabras que resuenan fonéticamente con mesh, del inglés, maya en español, y sugieren tanto densidad como engaño. Por extensión, mesh puede significar una situación compleja o serie de eventos en los que una persona está enredada. Una concatenación de fuerzas o circunstancias restrictivas o limitantes. Una trampa. En otras palabras, es perfecta. Si todo está interconectado, entonces no hay fondo definido y por lo tanto no hay primer plano definido. Charles Darwin lo intuyó al pensar a través de las implicaciones de la teoría de la selección natural. Su asombro es palpable. Y cito: es un hecho verdaderamente maravilloso, aunque solemos pasarlo por alto debido a su familiaridad, que todos los animales y plantas de todos los tiempos y lugares estén relacionados entre sí, organizados en grupos subordinados unos a otros.
Lo vemos en todas partes. Las variedades de una misma especie son las más cercanas entre sí. Las especies de un mismo género, menos próximas y de forma desigual. Los géneros distintos aún menos relacionados y así sucesivamente, formando secciones, subgéneros, subfamilias, familias, órdenes y subclases y clases. Estos grupos no pueden ordenarse en una sola línea, sino que aparecen reunirse en puntos que a su vez se conectan unos con otros, en un ciclo casi interminable. Cierro cita. Cada forma de vida singular es literalmente familiar, en el sentido de que somos genéticamente descendientes de ellas. Darwin imagina un árbol infinitamente ramificado. Maya no sugiere un punto de partida claro, y esos grupos de grupos subordinados en la cita anterior están muy lejos de ser lineales. No pueden ser clasificados en un solo archivo. Cada punto de la malla es tanto el centro como el borde de un sistema de puntos, por lo que no hay centro o borde absoluto. Aún así, la imagen del árbol cierra maravillosamente el capítulo de Darwin sobre la selección natural, con su evocación del gran árbol de la vida, que llena con sus ramas muertas y rotas la corteza de la tierra, y cubre la superficie con sus ramificaciones, siempre en expansión y hermosas. Una ramificación es una rama y una implicación, un pensamiento ramificado. 2. Rastrear los orígenes de la vida hasta un momento anterior a la vida resultará en paradojas. Los descubrimientos de Sol Spiegelman sobre el ARN muestran cómo no puedes trazar un límite rígido y estrecho entre vida y no vida. Para que las formas de vida comiencen, tuvo que haber una etapa paradójica, involucrando las formas de vida hechas de ARN y cristales autorreplicantes como un silicato. Curioso que el silicio pueda ser el elemento en cuestión. El mundo del ARN elimina la idea de una sustancia vital, tangible y fetichizada, como la Natura Philosophy, imaginada bajo la forma del Urschleim o gel protoplásmico de Grant. Curiosamente, aquello que la biología idealista concebía como cosa fantástica resulta ser esa sustancia existencial, como si el idealismo necesitara apoyarse en cierta materialidad metafísica para mantener su coherencia. En cambio, el mundo del ARN está estructurado como un lenguaje. En el fondo es un conjunto de relaciones formales vacías. Esta es la base de una biología verdaderamente materialista. ¿Crees que un virus está vivo? Un virus es un cristal macromolecular que contiene algo de código ARN. No reproduce como tal, solo le dice a tus células que hagan simples copias de él. El virus del resfriado es un cristal enorme de 20 caras. Si piensas que el rinovirus está vivo, entonces probablemente deberías admitir que un virus informático también está vivo, para todos los efectos y propósitos. Un virus informático también le dice a otras piezas de código que hagan copias de sí mismo. El límite vida-no vida es delgado y no es rígido. Trazar distinciones entre la vida y la no vida es estrictamente imposible, aunque inevitable. Esto nos lleva a nuestra tercera paradoja. Si no vida viviente es necesaria para imaginar los orígenes de la vida, entonces también es el caso que en el momento presente, el momento de vida como tal, la distinción vida-no vida también es insostenible. Cuando empezamos a pensar sobre la vida, nos preocupamos por la distinción entre naturaleza y artificio. Solo piensa en esos seres llamados viroides, 10 veces más pequeños que un virus. Son pequeños círculos de código ARN. Invaden las partes de transcripción más que de traducción, de la maquinaria reproductiva del huésped. Los viroides son seres muy antiguos, que se remontan al mundo ARN. 4. Diferenciar entre una especie y otra nunca es absoluto. Esta es la lección del darwinismo. Especie es una etiqueta que debe aplicarse retroactivamente a las formas de vida. No hay especies como tales, no hay especies per se.
Ningún punto en la historia evolutiva al que podamos señalar y decir, aquí está el origen de, digamos, el Homo sapiens. El origen de las especies tiene un título engañoso, porque es uno de los libros menos teleológicos jamás escritos. Darwin demuestra que todas las categorías de las ciencias de la vida, especies, variación, monstruosidad, colapsan una en la otra. 5. No hay afuera del sistema de formas de vida. Una vez que la vida comienza, es imposible pensar en un origen. Todo lo demás se vincula con ella. Esto es lo que la mayoría de nosotros queremos decir cuando pensamos ecológicamente. Todo está conectado con todo lo demás. Hay versiones metafísicas fuertes de esta consecuencia, como el holismo gaiano de Gaia, y versiones reduccionistas débiles. Estoy del lado del reduccionista débil. Esta implicación implica, valga la redundancia, profundamente que no hay ambiente como tal. Tu ADN no deja de expresarse a sí mismo en los extremos de tus dedos. El ADN es un castor que no se detiene en los extremos de sus bigotes, sino al final de su presa. El ADN de una araña se expresa en su telaraña. Desde la perspectiva de las ciencias de la vida, el ambiente no es más que la expresión fenotípica del código del ADN. Esto incluye el oxígeno, el excremento bacteriano anaeróbico y incluye mineral de hierro, un subproducto de procesos metabólicos arcaicos. Conduces y vuelas usando huesos de dinosaurio licuados y triturados. Estás caminando sobre colinas y montañas de fragmentos de animales fosilizados. La mayor parte del polvo de tu casa es tu piel. El ambiente parece no ser una mejora muy exitosa del término anticuado, naturaleza. 6. El teorema de la interdependencia es parte del sistema de interdependencia y por tanto sujeto a deconstrucción. Dado que el teorema de la interdependencia solo es posible enunciarlo en lenguaje, y dado que describe al lenguaje mismo, el teorema es recursivo, cae presa de sus propias premisas. El primer axioma establece: las cosas están hechas de otras cosas. El segundo axioma establece: las cosas provienen de otras cosas. La implicación 4 afirma que no podemos limpiamente diferenciar entre una especie y otra. Sin embargo, para que el axioma 2 sea válido, debemos ser capaces de distinguir una especie de otra. Dado que las cosas provienen de otras cosas, debe haber una distinción entre una cosa y otra. Sin embargo, si trazamos esta distinción, si pensamos la palabra distinción, significa algo, entonces no hay forma en que una especie puede surgir de otra especie. Un dinosaurio, un pájaro, hay continuidades entre ellos, y sin embargo, un dinosaurio no es un pájaro. Esta es la paradoja de Zenón. El axioma 2 es aún más problemático. Considera una vela y su llama. Si no hubiera diferencia entre la vela y su llama, entonces la llama no podría surgir, distinta de la vela. Pero si la vela es realmente diferente de la llama, entonces no hay forma en que la llama pueda surgir de ella. Así, diferente de y proviene de, ahora están reducidos a algo escaso. Los términos mismos del axioma 2 se han encogido. Ellos mismos están sujetos al axioma 2. Ahora considera el axioma 1. Las cosas están compuestas de otras cosas. Piensa en un automóvil. Está hecho de ruedas, chasis, volante, ventanas, etc. ¿Dónde está la autoidad en estos componentes? En ninguna parte. Sin embargo, no podemos decir simplemente cualquier cosa vieja servirá para armar un auto. Un auto está hecho de justamente estos componentes, no de otros. Hemos reducido el axioma 1 a la desnudez, usando el axioma 1 mismo. Los seres humanos están compuestos de brazos, piernas, cabezas, cerebros, etc. Lo mismo ocurre con las aves, los ornitorrincos de pico de pato y los tiburones. Estos órganos están constituidos por células. También lo están las plantas,
los hongos, las amebas y las bacterias. Estas células contienen organelos. Estos organelos son bacterias modificadas como las mitocondrias y los cloroplastos. Los propios cloroplastos contienen ADN. Este ADN es una fusión híbrida de ADN bacteriano e inserciones virales. El ADN carece de sabor específico de especie. Más aún, no posee sabor intrínseco alguno. A nivel del ADN, resulta imposible determinar qué secuencia es genuina y cuál es una inserción viral. En las bacterias existen plásmidos, que carecen fragmentos de código viral. Los plásmidos se asemejan a parásitos dentro del huésped bacteriano. Pero a este nivel, la dualidad huésped-parásito se torna impracticable. Resulta imposible discernir qué ser es un parásito y cuál es un huésped. Hemos descubierto componentes sin un dispositivo del cual sean componentes. Órganos sin cuerpos. Efectivamente, el genoma humano contiene secuencias derivadas de retrovirus endógenos y uno de otros, ERB-3, puede otorgar propiedades inmunosupresoras a la placenta, permitiendo así la coexistencia de los embriones con el organismo materno. Estás escuchando esto porque un virus en el ADN de tu madre posiblemente le impidió abortarte espontáneamente. A nivel del ADN, toda la biosfera es altamente permeable y sin límites. Hay menos sustancia. Los organismos y genomas pueden ser considerados como compartimentos de la biosfera a través de los cuales los genes en general circulan. ¿Cómo sabemos que no hemos aprendido a estornudar? Porque el ADN rinoviral codifica directamente para estornudar como un medio de propagarse a sí mismo. Sin embargo, tenemos cuerpos con brazos, piernas y así sucesivamente, y vemos todo tipo de formas de vida flotando y moviéndose, como si fueran independientes. No es una sustancia indiferenciada. 7. Dado que no podemos saber de antemano cuáles serán los efectos del sistema, todas las formas de vida son teorizables como extraños. Strangers, stranger en inglés. El teorema de la interdependencia no reduce todo a la igualdad. La forma en que las cosas aparecen es como una ilusión o disfraz mágico. Existen, pero no así. Uso la expresión extraño porque la noción derridiana del arrivant es lo más cercano que tenemos hasta ahora a una teoría de cómo la malla se manifiesta de forma íntima y personal. El arrivant es un ser impredecible, cuya llegada es radical e inesperadamente inesperada. El extraño no es solo inusual, sino inquietante, ominoso, siniestro, por usar el término freudiano. Podrían ser nosotros, de hecho lo son. Las ciencias de la vida muestran que albergamos otros en nuestro interior, o más bien, que ellos nos habitan literalmente bajo y en la piel.